simplemente de estructura de guión, no, me venía bien por el tema de la casa, quería ver, es sencillo, vamos, qué tipo de empresa podía estar moviendo la casa para el guión, pues una inmobiliaria, ¿no? Podría ser eso. Pensamos también mucho en un anticuario, fue algo que tuvimos muy pensado, pero luego la posibilidad de mezclar las dos cosas, que fuera una empresa que se dedicara a vender y a ofertar casas antiguas. También queríamos ampliar un poco el imperio, que fuera una empresa muy poderosa, pues que vendiera castillos, que vendiera palacios, que vendiera pues el Taj Mahal, por ejemplo, ¿no? De hecho, cuando al principio de la película pusimos precisamente maquetas de palacios muy importantes, pues algunos palacios que se pudieran vender, un faro, por ejemplo, antiguo. Eso es lo que queríamos buscar. En principio, efectivamente, iba a ser una trilogía. Nosotros hicimos un guión de aproximadamente 300 páginas, era un libro enorme, y era una historia nueva a partir de donde termina la segunda parte, es decir, se iban incluso los personajes a Arkham, pasaba una serie de cosas alternativas, que lo dejamos en suspenso, preveyendo que en el caso de que fueran bien las dos partes podíamos retomarlo. La segunda parte cierra todo, pero no deja de no ser posible volver a arrancarla, ¿no? Como una tercera parte. La enorme dificultad que propusieron a la hora de rodar 3 películas, o al menos seguidas, o al menos hacer una trilogía, pues al hacer el díptico guardamos un bloque entero, eran casi 50 páginas que las guardamos en un cajón pensando en la posibilidad. Efectivamente hay 45 minutos de la primera parte que están inéditos, luego habrá, yo calculo que media hora, no, menos, un poquito menos, 20 minutos de la segunda parte que también están inéditos. En la línea temporal, digamos, de la primera parte hay un poco de todo. Hay una secuencia muy importante de Óscar Jaenada antes de subir al tren, que habla con su secretaria y le cuenta las impresiones que ha tenido hablando con Maximilian. Luego también hay secuencias, por ejemplo, con Gervás, también de una secuencia inédita también, que refuerza un poquito la historia. También hay una despedida de los niños con Leonor cuando están que no se vio. También luego ya en la segunda parte hay la secuencia más importante de todas que hemos quitado, es una bacanal, donde se cuenta el principio de degradación de Lázaro Valdemar que está haciendo. Y es importante porque empieza a verse que hay un cronómetro humano, por así decirlo, que empieza a haber un contador de personas que están cayendo en una especie de espiral, que luego son cortes que si no los pones se sugieren dentro de la propia película, pero siempre es bueno enriquecerlo un poco más. En la primera parte teníamos muy clara cómo la queríamos hacer una dirección mucho más teatral, mucho más clásica. Para ello nos empapamos de todas las películas clásicas, yo creo que se han hecho. O sea, si no teníamos tardes de cine era muy raro que no viéramos 4 películas una tarde. Entonces decidimos que queríamos hacer algo así, más que nada porque nos resultaba interesante, divertido, que para contar un flashback lo contáramos como si fuera una película antigua. Y en este punto, pues, por ejemplo, los planos son muy clásicos, son muy largos, apenas se mueve la cámara. Y en la segunda parte lo que quisimos fue hacer una parte un poquito más movida. El estilo de las dos películas es distinto, pero lo queríamos hacer a propósito para que se diferenciara mejor la parte antigua. De hecho, llegamos hasta el punto de que en un principio queríamos hacer la parte antigua en blanco y negro. Pero a mí me da muchísima pena el no poder aprovechar el color del fuego. En una película en blanco y negro te mueres de pena al ver que se está quemando una cosa y no lo saboreas, no lo puedes ver, no ves los tonos anaranjados por todas las paredes, ¿no? Para aprovechar todas las tonalidades, sobre todo de noche, ¿no? Pero eso ya lo decimos casi todo en el talonaje, a la hora de talonar. La segunda parte tiene unos tonos mucho más azulados, es mucho más oscura en ciertos momentos que la primera parte, no está tan saturada de color en algunos momentos. Si te fijas, la textura de los vestidos de Laia en la primera parte sobresale infinitamente más que en la segunda, y eso sí lo queríamos hacer para meter una mínima diferencia visual, pero todavía me queda con el resquemor de que me habría atrevido a hacerla en blanco y negro. Sí, eso surgió a raíz de... Paul tenía un papel solo para la primera parte, pero luego quise recuperarlo para la segunda porque me daba muchísima lástima el no poder aprovechar a Paul de una forma egoísta incluso, ¿no?
y lo escribimos muy rápido y dije, pues lo único que te voy a molestar con el maquillaje, dijo, bueno, ya sabes todo lo que he pasado yo, ¿no? Y efectivamente sí, me apetecía mucho meterlo y dije, bueno, como la idea es que Lovecraft ha intentado contactar con Lázaro 40 veces para intentar que le den Necronomicon, que no haga barbaridades, y por qué no, que el nexo de unión sea efectivamente el mayordomo, que ha intentado por todos los medios llamarle, escribirle, oye, mira que esto está haciendo. Me parece una idea interesante y la metimos sin problema. Chulu es que no se había hecho nunca y teníamos, oye, vamos a hacerlo antes de que alguien se nos adelante. Y tiramos con él sin pensárnoslo dos veces, vamos. Entonces, hacer un humanoide lleno de tentáculos y lleno de casi viscoso, casi como si fuera una vulva gigante o una especie de tripa o de una cosa, era tan difícil definirlo que no queríamos que a la gente le resultara asqueroso, sino que le resultara poderoso. Era la idea que teníamos. Fuimos a la forma tradicional, pasamos de 50 metros a 25, de 25 ya nos quedamos en 8 metros, en 10 metros aproximadamente. Porque tienes que hacerlo proporcional al decorado que tienes, es decir, ten en cuenta que si haces aparte de usar los enormes angulares que tienes que utilizar, el problema que tienes es que tienes que empequeñecer demasiado lo que es el escenario, por así decirte. Hicimos pruebas y no quedaba lo suficientemente bien como para hacerlo, ¿no? Si lo hubiéramos metido en el mar, mira, a lo mejor habría quedado chulo, una cosa así, habría quedado más imponente, pero si tienes que ser fiel a Chulu se acaba la película, porque el tío en cuanto haga así, todos se caen, se acaba la historia, no puedes hacer nada contra él. Entonces preferíamos tener un Chulu que se moviera, que mordiera, que se comiera a la gente, que se arrancara la cabeza a uno, que tirara al otro por las... que no que se quedara quieto mirando y simplemente tirara bufidos y se acabara la historia. Creo que porque es humanoide, o sea, porque tiene forma humana. Es decir, es muchísimo más fácil representar un humanoide porque le ves brazos, le ves... es como Alien, ¿no? Es una cosa, Alien te da miedo porque es humanoide, creo, sinceramente. Si le hicieras una forma viscosa te meas de la risa, se aparece como una pizza que no pueda andar o que se arrastre, una cosa así, no deja de ser totalmente diferente, ¿no? De hecho, si te fijas la diferencia entre un hombre lobo que ande y uno que vaya a cuatro patas, la diferencia es abismal. Te da más miedo la persona, el que pueda estar erguido, que incluso aunque sea más poderoso como un hombre lobo americano en Londres, ¿no? Pero no tiene que ver con el hombre lobo de aullidos, me refiero personalmente, lo creo, como presencia. Y en Chulu pasa exactamente igual. Yo creo que de los pocos primigenios que tiene Lovecraft humanoides completamente, creo que Chulu es el único que hay. Cuando jugamos al rol, sobre todo en la llama de Chulu, a mí, si algo que, por no criticar, sino se me hacían unas partidas larguísimas porque era todo el tiempo estadística que te crió. Te metías en un coche, tira para ver si metes la llave en el aire acondicionado. Tío, hay que darle un poquito de gracia a las cosas. O sea, no es posible que para llegar a un sanatorio estés 40 minutos habiendo si el volantazo te metes una leche con una piedra, ¿sabes? O sea, y entonces ahí el juego, por ejemplo, del Señor de los Anillos era mucho más rápido. Ibas al grano, pero, por supuesto te podían atacar de noche y tal, pero no estás tirando a ver si te subías al caballo y te caías por el estribo, ¿sabes? Cosa de estas que con hacer una tirada de la llamada de Chulu con el universo tan rico que tiene era muy pesado. Nuestra idea es, siempre basándote en la experiencia personal de que es un poco molesto que te hagan 40.000 ediciones de una película, hacer pues la típica edición en DVD de la segunda parte y luego sacar un único especial tanto en DVD como en Blu-ray de una versión extendida del director, ya metiendo todo lo que podamos, pero no va a haber 50 envases, por así decirte. Habrá una edición especial que vamos a ver si podemos tener la valentía de hacerlo en un Necronomicon que esté en las dos partes, puede ser chulo para los coleccionistas y que tenga todas las partes. Aparte meteremos también el documental de Paul Nassy, que es un documental que hemos producido de 1 hora de duración. También un reportaje histórico que está en internet muy divertido, muy interesante, que rodamos sobre los personajes históricos de la primera parte, con lo cual se refuerza un poco la idea que teníamos de juntarles a todos, aunque eso también era una licencia artística, pero en cualquier caso damos un poquito más de información sobre por qué uno mira el fuego y se queda embelesada, ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre es importante darle un poquito más de gracia.
Y luego, por supuesto, el making of de la primera parte y de la segunda parte, entrevistas, todo el material que podamos. Queremos hacer un producto que el que se gaste el dinero no se encuentre con que son 4 páginas simples. A John Landis, a Joe Dante, bueno, más que entrevistas son participaciones voluntarias extraordinarias que ellos quisieron hacer. Estamos viendo a ver si podemos ampliar un poquito el montaje, incluyendo a Quentin Tarantino, que era un admirador absoluto de Paul Nassy. Y bueno, fue una producción entre nosotros, Stevie Ward, la revista, Valdemar Media, que es la compañía del hijo de Paul, de Sergio Molina. Y la verdad es que ha sido una experiencia estupenda. Es un documental que te lo ves rápidamente, dura 1 hora y es muy bonito porque aparte de la música es estupenda, pero no es una biografía al uso, simplemente un recorrido muy ágil, muy fácil, muy rápido, muy dinámico sobre la vida de Paul Nassy desde que nace, de lo que ocurrió con sus padres. Es una vida súper cinematográfica además, cómo empezó, sus avatares con la halterofilia, con el deporte, lo que ocurrió cuando le dio el primer infarto, la primera angina de pecho, sus éxitos, su enorme reconocimiento fuera de España, espectacular. Cuando se vea las imágenes se va a ver lo que es un mito del cine de terror, cómo se reconoce fuera. Y por último, bueno, era un repaso a sus últimas películas, ya tanto La herencia como una película maravillosa y preciosa de animación que se llama El Apóstol, hasta su fallecimiento. Pues ahora mismo va a hacer una gira por todos los festivales extranjeros. Después yo creo que optará al Goya al mejor documental, no este año sino el año siguiente, para que tenga un poquito más de periplo comercial, de exhibición. Y luego, bueno, el documental estará incluido en el Blu-ray de La sombra prohibida. Y veremos la posibilidad, si nos la demanda la gente, de poder venderlo por separado. El problema que tiene Lovecraft es que casi todos los relatos que tienen no tienen diálogos, el 90%, la mayoría son descriptivos. Entonces, el guión que hagas tienes que inventártelo totalmente, crear personajes, crear situaciones, crear diálogos, crear todo. Y no es que lo vayas a desmembrar, ni muchísimo menos, pero tienes que partir de cero. Entonces prácticamente adaptas una historia, pero la reguionizas de arriba abajo. Yo creo que se ha estado esperando a tener una capacidad técnica suficiente como para hacerlo a conciencia. Y hay algo claro, tenían claro que para Lovecraft se necesita una macro mega producción brutal. Y yo creo que estaban esperando al director adecuado, exacto, como no podía ser otro que fuera Guillermo del Toro, o incluso Peter Jackson, ¿por qué no? El director de Señor de los Anillos. Pero yo creo que hay un círculo cerrado en ese punto. Tiene que ser un director que le guste muchísimo Lovecraft, que le guste todo el mundo del terror gótico, y son 4 contados con los dedos de una mano. Yo creo que han elegido la mejor opción, que sea una macro producción absoluta, y Las montañas de la locura me parece una opción extraordinaria para empezar. En concreto en cómics siempre me ha gustado Alan Moore, siempre me ha gustado Frank Miller. Me gusta el cómic que se está haciendo ahora mismo, que se basa en personajes históricos de La Condesa Sangrienta, de S.B. Báthory. Me gusta muchísimo el cómic en blanco y negro. Hay un cómic que me está fascinando absolutamente y que si estuviera los derechos libres le metía un bocado, que es así de grande, que es Black Sad. Me parece absolutamente una obra maravillosa y creo que se podría sacar una película de animación ahí de lo mejorcito que se ha hecho nunca en la historia. Y respecto a videojuegos, me gustan de 2 tipos. Me gustan estrategia clásica, me gusta acción, me gusta mucho Mafia tanto 1 como 2, me lo paso muy bien. De deportes eso no suelo jugar, pero vamos, todo tipo de shoot'em up, de Call of Duty, tan igual. Soy muy bueno en acción, o sea, no me dura un juego una semana. Háganlo más grandes, háganlo más largos, porque esto es vergonzoso.